Saludos a todos, soy Antoni Casasempere. En el día de hoy voy a ser su formador en un taller introductorio al programa Mascudea 2020. Es un taller introductorio especial, es la primera vez que lo realizamos. Vamos a realizar un taller en el que retrocedamos en el tiempo, en el diseño de la investigación, en el plan de análisis y cómo realizar el traslado de estos detalles investigadores a una herramienta informática y cuán importante es tener en cuenta la herramienta en el diseño de la investigación. Como siempre estamos grabando el taller y compartiremos la grabación con ustedes lo antes posible, así como las diapositivas que voy a utilizar, ¿de acuerdo? La dinámica será de hacer preguntas en cualquier momento que haya algo que no entiendan o les llame la atención o quieran hacer un comentario mediante el chat de la aplicación. Y dentro de 60 minutos, cuando finalice mi intervención, abriremos 10 o 15 minutos de preguntas para comentar cualquier cosa que quieran. Abriremos los micrófonos y así será mucho más sencillo comunicarnos. Bien, recordar como siempre la aplicación de videoconferencia. Tenemos la zona donde están ustedes visualizando la proyección que estoy emitiendo. Tenemos también el chat a la derecha, en la parte superior, la configuración de audio, donde me van a poder escuchar. Aquí tienen la lista de participantes y también pues desde aquí mismo pueden cerrar la aplicación cuando finalicemos dentro de 1 hora y pico aproximadamente. Bien, recordar que Mascudea, la editorial Mascudea está ofreciendo 2 libros gratuitos en estos días, pues para que nos acompañen y nos ayuden a mejorar nuestras competencias investigadoras. Tenemos el libro de análisis de datos cualitativos con Mascudea en su versión inglesa, pero también tenemos la edición en lengua castellana que nosotros desde Quellsoft ayudamos a traducir y adaptar a nuestro entorno. Bien, los contenidos que vamos a ver en el taller de hoy, vamos a hablar de la herramienta del mapa del diseño de la investigación, una herramienta heurística para recoger todos los parámetros que puedan haber en una investigación. Nos centraremos también en el plan de análisis de los datos cualitativos, el plan o estrategia que se debe seguir a la hora de trabajar con Mascudea. Hablaremos de cómo transponer el diseño de la investigación a Mascudea 2020, las etapas del análisis de los datos. Destacaremos la importancia del marco conceptual para obtener los indicadores que nos van a servir de apoyo en el análisis que vamos a realizar. Y finalmente abordaremos el diseño y la obtención de resultados, cómo en investigación cualitativa se pueden obtener los resultados. Pasaremos luego a realizar unas prácticas con el programa relacionadas con los contenidos del taller y abordaremos un ejemplo que nos han remitido para que lo trabajemos y lo expongamos en este taller y podamos mejorar o hacer recomendaciones a ese diseño que se nos ha remitido esta semana. Bien, pasamos a tratar la idea del mapa del diseño. Nosotros somos una empresa que lleva 20 años haciendo análisis de datos cualitativos y mixtos y nos dimos cuenta que muchos de nuestros clientes necesitaban un diagrama para estructurar toda la información y los parámetros del diseño de su investigación. Entonces empezamos a desarrollar este esquema heurístico, gráfico, para integrarlo en la investigación. El objetivo era disponer en un gráfico, en un diagrama, de todos los detalles de la investigación desde el principio del research consent,
El propósito de la investigación, pues hasta la obtención de los resultados. La idea no era constreñir la investigación, sino tener los elementos básicos previamente estructurados. Por eso el mapa del diseño es una herramienta abierta, reflexiva, flexible, en cualquier momento se podía modificar y más en investigación cualitativa. Y para trabajar esta herramienta nosotros proponemos tres dominios: el dominio teórico, el dominio de los métodos y el dominio del análisis de los datos. Eran los tres dominios que ahora vamos a pasar a explicar con un poquito de más profundidad. Bien, el dominio teórico empezábamos con el propósito de la investigación. El propósito de la investigación es una frase que va a guiar todo el estudio. Tenemos que detenernos un tiempo a reflexionar sobre esa frase. Es muy interesante ese periodo de reflexión inicial, porque ya vamos a hacer la primera revisión bibliográfica para acotar los conceptos que queremos investigar y en qué límites quedaron otros investigadores en el fenómeno que nosotros queremos explorar. Por tanto, en este punto del propósito de la investigación es donde vamos a realizar la primera revisión bibliográfica para delimitar este propósito de la investigación y tener mayor conocimiento de los conceptos que hay implícitos y que nos van a acompañar en todo el proceso. También a la hora de repensar esta frase, esta información, tenemos que tener en cuenta la sensibilidad histórica, contextual y política del tema que estamos investigando. Esto significa que, por ejemplo, si nosotras y nosotros queremos investigar sobre la familia ha tenido una evolución a lo largo de la historia humana. La familia tiene un contexto y evidentemente hay políticas que afectan a la familia. Por tanto, en este caso, la familia, educación, cualquier tema requiere de una reflexión sobre la sensibilidad histórica, contextual y política del fenómeno. También esta frase nos va a incluir los participantes de la investigación, va a informar si es un estudio de casos, si es un estudio mixto, etcétera. El lugar va a delimitar el lugar donde se va a realizar. No es lo mismo realizar una investigación en un municipio concreto, en una región, que en toda una nación. No es lo mismo. Y como comentaba antes, también la aproximación metodológica, si va a ser un estudio fenomenológico, un estudio con métodos mixtos, un estudio de casos. Esa frase también incluirá todos estos parámetros que estamos apuntando. A partir de los conceptos implícitos en esa frase, trabajaremos los objetivos de investigación y las preguntas de investigación. Evidentemente, tanto objetivos como preguntas los vamos a tener más generales y más concretos o específicos, ¿de acuerdo? Para los objetivos, ustedes pueden considerar emplear la taxonomía revisada de Bloom, por ejemplo, en la que él les va a informar que no es lo mismo afirmar en un objetivo de investigación que se desea explorar el fenómeno en cuestión, se va a describir el fenómeno en cuestión o se desea explicar el fenómeno en cuestión. Dependiendo del verbo que utilicemos, nos va a comprometer en una serie de acciones investigadoras u otras, dependiendo del verbo. Por tanto, es interesante plantearse la posibilidad en un diseño de investigación de que los primeros objetivos se relacionen con la exploración inicial, se avance con una descripción del fenómeno y se finalice, si fuese posible, con un trabajo explicativo. Sería una buena estrategia a la hora de estructurar una investigación, por ejemplo, una tesis doctoral. Hay que medir muy bien los verbos que utilizamos y trasladarlos a preguntas de investigación, ya que en investigación cualitativa el objetivo del análisis con el programa MASCUDEA va a ser dar respuesta a las preguntas de investigación.
Bien, en cuanto al marco conceptual o el paradigma de codificación, va a depender de si la pregunta de investigación concreta necesita una aproximación analítica deductiva o inductiva. Esto significa que si la pregunta de investigación no ha sido abordada previamente en la literatura y no hemos encontrado conceptos acordes a la misma, procedería una estrategia analítica inductiva, es decir, a partir de los datos que dispongamos, hacer emerger las categorías y los conceptos necesarios para dar respuesta a la pregunta de investigación. Por el contrario, si en la literatura sí que existen conceptos adecuados que nos puedan servir, utilizaríamos el trabajo bibliográfico extenso para llegar a un marco conceptual en el que se encuentren articulados y operativizados los indicadores que se utilizarán en el análisis. Esta sería la dicotomía, pero la dicotomía a nivel de pregunta de investigación. Podemos tener 3 preguntas de investigación en un mismo estudio, una de ellas necesariamente que sea deductiva, otra que sea inductiva y quizás la tercera se resuelva con métodos mixtos. Por ejemplo, no es necesario que toda la investigación sea cualitativa o cuantitativa o mixta. Nos podemos encontrar en un estudio que una pregunta sea cualitativa deductiva, cualitativa inductiva o necesite de un cuestionario cuantitativo la tercera parte para resolverse. Debemos estar atentos a las necesidades de las preguntas de investigación, ya que son centrales y quienes nos van a informar de la técnica de toma de datos que necesitamos para recoger los datos, el análisis, etc. Cambiamos del dominio teórico cuando tenemos trabajada esta parte del dominio teórico y pasaríamos al siguiente dominio de los métodos, ¿de acuerdo? En el dominio de los métodos siguen siendo centrales las preguntas de investigación. En el diagrama nos van a acompañar y serán ellas las preguntas quienes determinen la técnica de toma de datos más adecuada para acercarse a esa perspectiva del fenómeno social que se desea explorar. Técnicas de toma de datos disponemos de gran cantidad. El análisis documental sería el análisis de cualquier registro del ser humano, cuestionarios con una parte quizás cuantitativa y otra parte abierta cualitativa o solo cuantitativa, dependiendo de lo que se requiera. La observación, participante, no participante. Entrevistas en profundidad, semiestructuradas, en profundidad fenomenológicas, historias de vida, narrativas biográficas, grupos de discusión, grupos focales y sobre todo hoy en día, en los tiempos que vivimos, cada vez más cobra más auge, más relevancia el trabajo de campo que se realiza en las redes sociales, online, en el mundo digital. Es muy importante que conozcamos las técnicas de toma de datos tradicionales, pero también que estemos abiertas y abiertos a explorar otras posibilidades, ya que la gran parte de la interacción se produce en las redes sociales y más en los tiempos de crisis sanitaria en los que estamos viviendo, que hemos estado literalmente encerrados en nuestras casas y evidentemente hemos tenido la única vía de comunicación y escape a través de el mundo digital, ¿de acuerdo? Por tanto, estemos abiertas y abiertos al trabajo con otras técnicas digitales. ¿Qué programas, por ejemplo, como Mascudea, permite recoger y analizar? Al respecto de la técnica de toma de datos, es muy importante que consideren la aproximación metodológica que va a tener la técnica. Como antes ponía de ejemplo, una entrevista en profundidad fenomenológica va a requerir una justificación y una explicación. La misma técnica de toma de datos se va a poder validar
Podemos elegir un panel de expertos en la materia y someterles a un instrumento que diseñaremos de validación en el que a cada juez o experto le preguntemos si un ítem o pregunta concreta de la técnica ayuda a responder una pregunta de investigación determinada u objetivo. Y el juez valorará el ítem como imprescindible para el instrumento, útil o innecesario. Para ello tenemos el estadístico de OSI, el índice de validez de contenido que pueden utilizar. Les estoy poniendo la referencia en el chat. Es un cálculo cuantitativo, pero también en ese instrumento de validación que diseñen pueden añadir una parte cualitativa para que el experto, el juez, les dé sugerencias y recomendaciones de cómo formularía él o ella la pregunta en cuestión o cómo abordarían esa parte del instrumento que están ustedes diseñando. Una vez tengamos revisado y validado el instrumento, procedería a realizar un pilotaje, una prueba del instrumento en el campo, con una pequeña cantidad de participantes. Yo estoy convencido de que si ustedes validan y hacen el pilotaje de sus instrumentos, luego tendrán éxito a la hora de ir al campo y recoger los datos. ¿De acuerdo? A partir de ahí tenemos que determinar selección muestral, quiénes van a ser los participantes y en qué cantidad. Ustedes saben que en investigación cualitativa podemos afirmar de que en investigación cualitativa solamente se necesita una unidad de análisis, un participante, porque tras analizar el discurso de ese participante, iremos a por la segunda unidad de análisis y tras analizarla podríamos ir a por la tercera, la cuarta, hasta llegar al punto de saturación teórica de los datos, donde ya por más datos que añadiésemos a MassQDA para analizar, veríamos que el sistema de codificación no varía. Lo único que aumenta es la frecuencia de codificación, pero no se añaden nuevos indicadores, nuevos códigos, nuevas ideas a ese análisis que estamos realizando. La unidad de análisis también es muy importante. ¿Cuál va a ser la unidad de análisis y las unidades de significación? La unidad de análisis no será la misma en unas entrevistas que en un estudio de casos. Tenemos que determinar, por tanto, en ese diseño cuál va a ser nuestra unidad de análisis y más, como comentaba previamente, en el mundo digital. Si intentamos capturar foros de Internet, chats, cadenas de mensajes de WhatsApp, hilos de Twitter, comentarios de YouTube, tenemos que determinar muy bien cuál es la unidad de análisis para luego en el programa MassQDA poder hacer el análisis y obtener los resultados adecuadamente, ¿de acuerdo? Finalmente, determinaremos la estrategia analítica, que es el paso siguiente, el dominio del análisis, que es donde ahora vamos a pasar. Esa estrategia analítica sigue estando determinada por las preguntas de investigación. Nuestras preguntas de investigación van a necesitar que se les dé respuesta. Por tanto, podemos prever un ciclo a lo mejor exploratorio, prospectivo, un ciclo de codificación de los datos, un ciclo de recodificación, un ciclo de categorización y un ciclo de definición de los límites de la investigación dentro del mismo programa MassQDA en el que estamos trabajando. Fíjense, por favor, que a partir del ciclo de recodificación podremos utilizar las tácticas analíticas para generar significado que estuvimos viendo la semana pasada, desarrolladas por Miles y Huberman. También en el ciclo de categorización podremos utilizar las tácticas de estos mismos autores para comprobar los resultados. Y finalmente, en la definición de los límites, podemos explorar la calidad de las conclusiones de nuestra investigación
con las estrategias o tácticas que estos autores clásicos en metodología cualitativa nos han proporcionado. Bien, aquí llegamos al final. Estos serían los parámetros que habría que incluir en el mapa del diseño. Y para ello nosotros hemos confeccionado en Excel un cuadrante con todos los parámetros. Lo tienen en la parte inferior, pero he preparado para enseñarles, para mostrarles otra diapositiva más grande en la que lo podrán ver mejor. Bien, esta sería una representación del mapa del diseño. Tienen aquí arriba del todo el propósito de la investigación. Aquí tenemos los objetivos, los iríamos poniendo cada objetivo en una fila diferente, cada pregunta en una fila diferente y toda la tabla se iría cumplimentando. Cada fila, por tanto, es una pregunta de investigación y sobre cada pregunta nosotros procederíamos a cumplimentar el trabajo del concepto que nos va a interesar, categoría, indicador, a partir de la revisión de la literatura, en el caso de que sea un estudio deductivo. Si esta pregunta es inductiva, pasaremos a considerar trabajar el paradigma de codificación que Corbin y Strauss desarrollaron, en el que se atiende a las condiciones del fenómeno que se desea explorar, por qué sucede el fenómeno, cuándo sucede, cómo, dónde, a quién. Y una vez determinado este contexto del fenómeno, inductivamente se procedería a codificar, a registrar las acciones relacionadas con el fenómeno y las consecuencias de las acciones, dependiendo de la pregunta. Por tanto, si tenemos un flujo deductivo en una pregunta, cumplimentaremos esta parte del marco conceptual. Pero si la pregunta requiere una aproximación inductiva, como la Grand Theory, la teoría fundamentada, lo trabajaremos desde esta parte inductiva y dejaremos en blanco el cumplimentar la parte deductiva. Sería ir alternando dependiendo de lo que necesiten. Aquí tienen la parte del diseño de la técnica de toma de datos, donde pueden introducir los parámetros que les estaba comentando. Se ha validado el instrumento, se ha realizado el pilotaje, qué técnicas vamos a triangular a partir de esa investigación, qué ítems van a responder a la pregunta de investigación. Probablemente las preguntas 2 y 4 de las entrevistas y los ítems 7 y 8 de los cuestionarios ayudan a responder a una única pregunta de investigación. Por tanto, las respuestas habrá que recogerlas de dos técnicas diferentes. Por tanto, es interesante que en esta tabla nos venga a aparecer la técnica y en concreto el ítem la pregunta que va a responder. A partir de ahí tenemos la parte del análisis, la parte de las conclusiones y la parte de los resultados, las evidencias que responden a la pregunta de investigación que teníamos. ¿De acuerdo? Ustedes pueden, como hay una circularidad en el trabajo que estamos realizando. En la parte inferior tienen lo mismo que les acabo de comentar, tienen un esquema gráfico del mapa del diseño. Pueden ver los 3 momentos en los que se realiza la revisión de la literatura. En general, en una investigación, la revisión de la literatura es constante, en todo momento. Pero hay 3 momentos clave: para delimitar el propósito, para hacer el marco conceptual y al final de la investigación para contrastar, discutir nuestros resultados con lo que hay en la literatura, con el llamado diálogo teórico, donde dialogamos entre nuestros resultados y los resultados de otros autores en la medida que critiquen nuestro trabajo, apoyen nuestro trabajo, etc. Pues bien, este sería el planteamiento gráfico del mapa del diseño que nosotros trabajamos. Bien, regresamos a la diapositiva original que estábamos proyectando.
Y seguimos nuestro trabajo con el plan de análisis de los datos, centrándonos en las posibilidades que el programa MassQDA puede hacer. Fijémonos en esta cita del profesor Johnny Saldaña de la Arizona State University, en la que nos informa del carácter cíclico del análisis que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Al comparar dato con código, código categoría, categoría con categoría y la categoría nuevamente con el dato, no podemos pensar que el análisis de datos cualitativos es un procedimiento lineal, sino más bien cíclico. Bien, como diría Peyton, también, ya que cada investigación cualitativa es única, también la estrategia analítica, la aproximación analítica también debe de ser única. Por tanto, por más consejos que demos, siempre ustedes se enfrentarán a una investigación particular, especial, y en la que tengan que poner todo su empeño para resolverla, porque recetas estandarizadas es muy complejo de dar, dada esta naturaleza única de cada investigación. Bien, aquí tenemos en la imagen al profesor John Creswell y al profesor Udo Kukar, desarrollador principal de MassQDA. El profesor John Creswell nos ha visitado en Berlín en numerosas ocasiones en el congreso que se desarrolla todos los años sobre el mes de febrero, marzo, y se ha trabajado el tema de los métodos mixtos con profundidad, ya que el programa MassQDA es especialista en esta materia de métodos mixtos. También en el trabajo del profesor Kukar van a poder encontrar diferentes desarrollos analíticos como el que les presento, obtenido del trabajo de análisis de textos cualitativos, donde hay 3 grandes trabajos analíticos, como sería el desarrollo del análisis temático, el análisis tipológico y el análisis evaluativo. Es muy interesante, está muy recogido con mucho detalle, mucha precisión, y pueden ver cómo presenta una solución analítica a la hora de abordar la respuesta a las preguntas de investigación, por poner un ejemplo. Por poner otro ejemplo, les comparto mi propia versión de estrategia analítica que utilizamos con nuestro trabajo de asesoramiento de investigaciones y análisis de datos. Pueden ver, como antes les comentaba, el trabajo inicial con un ciclo exploratorio, prospectivo, aprovechando los automatismos que un programa como MassQDA nos ofrece para explorar en pocos segundos el material. Recordarles que la semana que viene, el próximo jueves 25, MassQDA va a ofrecer otro seminario gratuito centrado en el módulo de análisis de contenido cuantitativo. Trabajaremos todas las herramientas del menú MaxDictio que sirven muy bien para explorar rápidamente y automáticamente el material que tenemos, y desde ya les estoy invitando a unirse a ese seminario que se realizará el jueves que viene en el mismo horario que hoy. Bien, a partir de ese ciclo exploratorio podemos realizar un ciclo de codificación, segmentar los datos, hacer las primeras notas analíticas. La segmentación es delimitar a partir de las unidades de análisis que tengamos aquellos fragmentos que responden a las preguntas de investigación, los contextos de las ideas, y las ideas las trabajamos en el análisis cualitativo con 2 herramientas: los códigos y los memos. Este sistema de codificación se puede trabajar en varios ciclos, como veíamos: un ciclo más rápido, impresionista, codificación abierta, inicial, teórica, focalizada, axial, temática, codificación en vivo, para rastrear las metáforas en el discurso de nuestros participantes. Y de ahí pasaríamos a un ciclo de recodificación de los datos para depurar ese sistema de códigos, fundir indicadores con un significado común y empezar a trabajar las categorías que deberemos describir sus componentes internos, las dimensiones y atributos internos de cada categoría, pero también de describir las relaciones que tienen los componentes de una categoría analítica
con otra categoría analítica que se haya considerado en la investigación. Y por supuesto, al finalizar este trabajo de análisis, pasaremos a explicitar los límites de esa investigación, los problemas que hemos encontrado, qué beneficios pueden aportar a la sociedad nuestra investigación, qué aplicaciones, qué usos y abusos puede tener nuestro protocolo, nuestro modelo, nuestra teoría. Siempre pensemos en el bien común, en el beneficio de la sociedad y en dar solución a un problema de las personas que nos rodean. Ese tendría que ser el objetivo de aplicabilidad de la investigación que estemos realizando, sin menosprecio, por supuesto, de los trabajos teóricos que se puedan realizar, que claro que también tienen su valor y su mérito. Bien, podemos comentar diferentes dimensiones y calidad de los datos, dependiendo del tipo de la entrevista, de una mayor a menor estructuración. Nada estructurado son las narrativas o las historias de vida. Un cuestionario es un instrumento muy estructurado. La flexibilidad de la respuesta, si es una respuesta en línea o administrado presencialmente. En los tiempos que corren se prefiere el trabajo en línea, digital. La recogida de datos, si se graba y se transcribe mediante un entrevistador que toma notas. El diseño del cuestionario, preguntas abiertas agrupadas en temas de partida. Preguntas abiertas diseminadas dependiendo de cómo vayamos a abordar el trabajo de campo, debemos tener en cuenta todas estas consideraciones, ya que luego en el programa MassQDA afecta mucho el tipo de análisis y las herramientas que necesitaremos para realizar el trabajo. Parece confusa esta diapositiva, pero viene a recoger el comentario que les hacía previamente sobre sus preguntas de investigación y cómo se encuentran las respuestas en la unidad de análisis. Ustedes tienen diferentes ítems, diferentes preguntas en su guión y pasan a responder a las preguntas de investigación recogiendo las respuestas que pueden estar en diferentes instrumentos o en diferentes partes del mismo instrumento. Tienen que atender dónde está esa respuesta de investigación que ustedes están buscando. Una herramienta muy interesante que tenemos de desarrollo para transponer una investigación a MassQDA sería el sistema elaborado por el profesor Wolf y la profesora Silver para trasladar investigaciones, hacer un análisis con el programa MassQDA. En un primer lugar, podríamos poner el propósito de la investigación encima de todo, los objetivos y la metodología, las preguntas de investigación, y luego, en el paso 2, el plan analítico general, qué fases se han realizado, en qué fase nos encontramos. Y en el siguiente paso ya vamos a transponer cuáles son las unidades de análisis que disponemos para encontrar las unidades de significación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los componentes de MassQDA disponibles? ¿Cuáles elegimos para realizar el trabajo? Porque en MassQDA pueden haber más de una herramienta que nos sirva. Y luego pondríamos el procedimiento en la herramienta a seguir. Si es un procedimiento más simple, los pasos que seguiríamos, o si se requiere de un procedimiento más avanzado. Bien, este es el libro que les estaba comentando, los 5 niveles de análisis de datos cualitativos y en concreto el trabajo con MassQDA. Pero no quería finalizar sin ofrecerles esta misma plantilla cumplimentada con un ejemplo para que vean cómo se realizaría. En este caso, la fase que nos interesa es la actual, identificar patrones y pautas entre los problemas y competencias emocionales, ¿de acuerdo?, del alumnado de la formación en línea. Primero ya se ha codificado para acotar las diferentes competencias. Entonces estamos en la fase actual.
que comprende dos etapas. Identificar los patrones entre las competencias personales, identificar los patrones entre las competencias sociales. ¿Por qué? Porque el marco teórico nos informa de que las competencias se dividen en personales y sociales. Por tanto, nosotros buscaremos en el análisis estos dos pasos. Establecemos las unidades de análisis, los cuestionarios administrados al alumnado y las unidades de significación, la tipología de problemas del alumnado que hayamos codificado, las competencias personales que hayamos codificado en los cuestionarios y las competencias sociales que hayamos codificado en el material. Cumplimentamos todas las partes y procedemos a la descripción del procedimiento. Activo los cuestionarios. Ejecuto la herramienta de la frecuencia de palabra prestando atención a palabras clave como problema o dificultad. Traslado los términos clave a un memo que previamente se ha creado. Codifico automáticamente. Es decir, si nosotras y nosotros cumplimentamos esta plantilla desde nuestra investigación para llegar al programa, desde aquí hasta aquí, de todas las etapas, estoy convencido de que no vamos a tener problemas en el análisis de datos y a la hora de trasladar nuestro diseño a la investigación. Lógicamente requiere un esfuerzo de desarrollo el sentarse delante de esta plantilla y cumplimentar. ¿De acuerdo? Esa sería la recomendación del libro del profesor Wolf y la profesora Cristina Silver. Bien, seguimos avanzando con el planteamiento. Tenemos aquí un guión para analizar los datos con MassQDA. Preparamos los documentos, establecemos grupos de documentos, redactamos los primeros memos, las primeras notas, hacemos un análisis de contenido básico y luego ya pasamos a un sistema inicial de codificación abierta, selectiva, axial, teorética. ¿Qué registramos en la codificación? Causas, contextos, contingencias, consecuencias, dimensiones, grados, etcétera, etcétera. Todo eso se registra si van a ser unidades de significación. Si hemos hecho el paso previo de cumplimentar esta plantilla, aquí ya sabremos cómo vamos a codificar y qué vamos a codificar. Redactaremos constantemente los memos, haremos un muestreo teórico, saturaremos las categorías, una clasificación teórica y finalmente podemos pasar a la construcción teórica o a la prueba de los conceptos del marco conceptual que habíamos trabajado. Sería un ejemplo, una aproximación que se podría realizar sin mayor problema con el programa MassQDA. Bien, aquí tenemos un ejercicio que podemos realizar también a continuación, en el que traslademos el marco conceptual de este mapa del diseño, que pueden ver aquí el fragmento. Aquí hemos cogido un pequeño fragmento en el que recogemos las funciones del tutor, más valoradas, concepto, función del tutor, categoría, fiabilidad, indicador, honradez, capacidad para mostrar honradez a la hora de afrontar sus tareas y levantar falsas expectativas. Eso viene de la teoría, por supuesto, en concreto del trabajo de inteligencia emocional de Boyatzky, Goleman y Klee. Entonces tenemos ese trasfondo deductivo y creamos un archivo Excel, una tabla en la que ponemos la cabecera de la columna código y en la columna siguiente memo. Entonces vamos introduciendo desde el mapa del diseño nuestros indicadores junto con su descripción, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta estructura, el programa MassQDA automáticamente importa toda esa información y convierte cada celda de la columna código en un código del programa y le añade una nota analítica de código con su descripción. Ese sería un procedimiento que vamos a ver en el día de hoy. Brevemente, estamos ya terminando esta presentación, contextualización teórica con las diapositivas. Aquí lo que tenemos es el trabajo de análisis de datos. Tenemos una matriz temática o de perfil en la que ustedes a la hora de obtener resultados van a tener, por ejemplo, en filas cada uno de sus casos y en columnas, por ejemplo, los temas que están explorando.
Entonces, cumplimentarán esa matriz con evidencias, pasajes del discurso del participante 1 sobre el tema A, pasajes del participante 1 sobre el tema B y sobre el tema C. Este producto le llamamos resumen del caso. Cuando se finalizan todos estos pasajes, se dispone de un resumen del caso. Lo mismo para el participante 2, lo mismo para el participante 3. Ahora bien, si quieren analizar categorizando, procederán recogiendo todas las evidencias de todos los participantes sobre el tema A, sobre el tema B o sobre el tema C. Esa sería la forma de cumplimentar esta plantilla, este esquema de matriz temática o de perfil. Siguiendo con los resultados, siempre en investigación cualitativa deben considerar un sistema para obtener su resultado. Este sistema para obtener resultados no será simplemente la frecuencia de codificación o la concurrencia de ideas. También influye mucho el análisis en forma de notas analíticas que hayan realizado. También influirá mucho esos resultados, cómo se distribuyen, cómo se ponderan entre las diferentes técnicas de toma de datos. Si ustedes tienen una buena frecuencia para un resultado, una aceptable concurrencia, en sus notas analíticas han resaltado la importancia de ese fenómeno, lo han constatado en la observación participante y también en las entrevistas, ese resultado estará en un lugar prioritario que otro resultado que, por ejemplo, tenga una baja frecuencia y no concurran otras ideas en el mismo. Para ello les puede ayudar esta tabla que nosotros organizamos para obtener los resultados, en el que ustedes tienen pues cada uno de los temas que están explorando y indican si tiene una frecuencia alta-baja, una concurrencia alta-baja, las notas y cómo lo han triangulado. Evidentemente la triangulación pueden dividir esto frecuencia en las observaciones, en las entrevistas, añadiendo otras columnas, pueden adaptar este esquema a las necesidades de su investigación. Pero recuerden, lo importante es que los resultados en investigación cualitativa se deben de obtener mediante un sistema que se establezca en el diseño de la investigación. Bien, llegamos a la parte final y vamos a recomendar algunas lecturas donde pueden ampliar estos extremos que les he trasladado. Recordarles, el jueves 25 tenemos la programación prevista sobre análisis de contenido cuantitativo, análisis herramientas léxicas con MassQDA. Tendrá una duración mayor que este seminario de 90 minutos como mínimo y es un taller avanzado en el que trataremos estas herramientas con profundidad. Recuerden que también está publicada ya la programación de talleres para el mes de julio y agosto. Cambiamos de una frecuencia semanal a cada 15 días y tenemos 4 interesantes talleres ya preparados para ofrecérselos sin coste alguno. También les invito a unirse a la red de investigación de MassQDA, donde encontrarán una serie de recursos, colegas, gente que les puede ayudar, investigadores de todo el mundo que manejan el programa desde diferentes perspectivas. Les invito a visitar este enlace que les estoy compartiendo para explorar todas las ventajas que tiene ser miembro de esta red de investigadores. Pues muy bien, en primer lugar, voy a mostrarles un ejemplo de mapa del diseño que se nos ha compartido para que lo revisemos en el seminario, ¿de acuerdo? Lo primero, el propósito de la investigación al principio, a mí me gustaría, por ejemplo, modificarlo en estudio del compromiso. ¿Por qué? Porque analizar es un verbo que denota una acción incluida en la taxonomía de Bloom y es ideal para un objetivo, pero en mi opinión no sería su sitio en el propósito. Yo esto lo cambiaría. Estudio del compromiso de la universidad, comunidad,
asociación recíproca para el aprendizaje de ciudadanía. ¿Qué más podríamos añadir aquí? Pues podríamos añadir aquí un estudio de casos en las universidades del sur de la República Dominicana. Vamos a poner la República Dominicana, por ejemplo. ¿Por qué no? No desconozco si la República Dominicana se divide en sur, norte, este y oeste. Me lo estoy inventando sobre la marcha, te ruego que me perdone. A ver, Araceli, para los libros gratuitos, ¿cómo accedo a ellos? Por supuesto. Tenemos aquí el enlace que les voy a compartir. Bueno, aquí en la página de Quellsoft tenemos el diseño de la investigación cualitativa, lo mismo que estamos viendo hoy, diferentes recursos gratuitos. Aquí tienen un artículo mío sobre el tema, diapositivas y un vídeo ya grabado. Y luego en la página misma de recursos, fíjense, entramos en recursos, ¿vale? Van a encontrar aquí la información de una nueva entrada de blog que publiqué esta semana en el blog de Mascudea. Luego tenemos los libros, el acceso, o simplemente en la página de mascudea.com donde se han inscrito a este taller, ¿vale? Ustedes pueden entrar en aprendizaje, talleres gratuitos y webinars. Y aquí tienen el enlace también, aquí tienen los libros, la información y lo tienen bastante localizados estos detalles. Están disponibles los materiales de los seminarios pasados en YouTube, en el canal de YouTube de Mascudea tienen las grabaciones. Solamente hoy me di cuenta de estas actividades y me gustaría tener acceso a los materiales de los anteriores seminarios. Canal de YouTube lo tienen. Entren en YouTube, buscan Mascudea y ahí tienen las grabaciones. Estamos aquí participando desde la asignatura de análisis del discurso. Perfecto. Un fuerte saludo. Bien. Seguimos trabajando el ejemplo que teníamos aquí, ¿de acuerdo? Del propósito de la investigación. Lógicamente, al indicar que es un estudio de casos, ya estamos determinando una metodología. Esto es a qué participantes vamos a dirigirnos. Tenemos también una aproximación del compromiso. Esto también es interesante, ya está muy bien indicado. Y cambiaríamos, por ejemplo, el propósito en esta línea. Los objetivos generales, pues analizar el compromiso, universidad-comunidad y las diferentes interacciones que se dan en esta asociación. Bien, esto se podría dividir, por ejemplo, aquí tenemos una primera parte y aquí tenemos una segunda parte, a lo mejor podrían ser dos objetivos. Sería una forma, se podría dividir, veamos en los objetivos específicos cómo se concretó, determinar las estrategias, experiencias y metodologías. Lógicamente, cuando ponemos tanta información, procede a hacer esto. Insertar una fila en blanco y un objetivo, determinar las estrategias, otro, determinar las experiencias, otro, determinar las metodologías. Esto que arrastramos como objetivo y como pregunta se puede dividir en tres bloques de trabajo que se procedería a separar. ¿De acuerdo? Aquí tienen tres posibilidades y ustedes lo tendrían, la persona que lo mandó para la revisión, lo tendría que dividir. Lógicamente, en una celda poner esta información tampoco es lo más acertado. Procedería dividir esto y trasladarlo a la zona inferior. Lo tenemos aquí, podemos combinarlo. Vale, a ver, les hagamos. Procedería combinar. A ver. Ahora. Bien, trabajaremos de esta forma. Vamos llegando a los conceptos, definición del compromiso, universidad, comunidad, correcto. De esto ya debe de haber en la literatura información suficiente. Relación de la universidad con la comunidad.
Pero aquí quizás procedería a trasladar esta información a esta zona y aquí poner actividad extracurricular 1, en otra celda diferente debajo actividad 2, que serían nuestra actividad 3, actividad 4, serían nuestras unidades de significación. Y luego, para cada celda procederíamos con su descripción a partir de lo que hemos encontrado en la literatura o que nuestra sensibilidad como expertos nos diga, nos informe de lo que hay. Seguimos avanzando, lógicamente la parte inductiva se deja vacía porque no procede ya que es deductivo y luego se propone una revisión sistemática de la literatura y luego para hacer esta revisión sistemática de la literatura podremos hacer un análisis documental bibliográfico como se informa en la documentación que les estaba compartiendo y cumplimentar todos los componentes, pero no tan genéricamente, no tan abiertamente, sino para cada uno de los indicadores que teníamos a continuación. Lógicamente, si los indicadores se van a obtener todos de esa revisión sistemática de la literatura, procedería incluir la misma información. Esto, escenario, la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Yo no lo sé. Yo no sé. Yo necesitaría una mayor concreción a qué comunidad nos estamos refiriendo. Selección muestral, redes universitarias. ¿Van a ser todas las de un país, las de una región de un país, las de una ciudad? No lo sé. Lo veo que se puede trabajar un poquito más. Estrategia de analítica. Un análisis de contenido. Siempre, por ejemplo, añadiendo el autor al que se va a seguir, al igual que en los indicadores. Los indicadores, si se va a hacer deductivo, ustedes en actividad 1 van a incluir el autor que sigan y en actividad 2 también. Esa sería una forma de revisar de un modo rápido la información compartida. Pueden ver que continúa el planteamiento y tenemos aquí nuevamente posibilidades de mejora cuando llegamos a los indicadores. Habría que concretarlo un poco más. ¿Por qué necesitamos concretarlo un poco más? Hola, me preguntan, este mapa del... A ver un momentito. Sí, Encarna me comenta, disculpa, no sé si es contenido del seminario de hoy, pero pensaba que Introducción a Masculinidad 2020 se refería a conocer cómo funciona directamente el programa, pero no sé si lo vamos a llegar a ver hoy. La introducción de la investigación cualitativa pensaba que era un requerimiento previo. Igual me puede recomendar otro seminario donde vea cómo funciona el programa. Muchas gracias. En la página que estamos mostrando de mascudea.com, donde están los seminarios, tiene usted toda la programación de seminarios que tenemos previstos. En concreto, el de hoy, el título era Introducción a Mascudea 2020, diseño de la investigación, plan de análisis y obtención de resultados con Mascudea. Y nos interesa concretar estos detalles para pasar a la parte final, pocos minutos, pero veremos el programa, donde vamos a trabajar estos elementos que estamos comentando. Bien, voy a seguir mi trabajo con el programa. Tenemos aquí un archivo preparado donde ustedes, de Excel, donde ustedes pueden ver estos indicadores que extraeríamos. A ver, tengo también un comentario de Ana. ¿Este mapa del diseño en blanco en Excel está disponible? Gracias. Sí, por supuesto que está disponible. Ustedes entran en la página que comentaba yo y ahí van a tener acceso directo a este documento, la página de herramientas para investigar. Bien, vamos a trabajar el sistema de importación a Mascudea de un libro de códigos deductivo. Tienen aquí los indicadores que han obtenido de su mapa del diseño.
tienen sus descripciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta información, una vez que estemos en el programa, fíjense que yo tengo un proyecto abierto, totalmente en blanco, y en este proyecto, antes de empezar a trabajar, como veíamos en la propuesta de transposición del diseño de Wolf y Silver, tenemos que introducir nuestras unidades de análisis y nuestras unidades de significación. Entonces nosotros podemos en el menú códigos proceder con el comando importar códigos y memos desde la tabla de Excel e importaremos el Excel que tenemos preparado con esta estructura que estaban viendo en el ejemplo que les estaba mostrando. Navegamos hasta la carpeta donde tengo el archivo y procedemos a importar este esquema de códigos al programa, donde en los memos podemos ver diferentes indicaciones que nos van a ayudar a codificar el material, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos los códigos preparados, procedemos a introducir los datos del proyecto. Yo, por ejemplo, tengo aquí una serie de documentos y los estoy arrastrando al sistema de documentos. Tenemos aquí el sistema de documentos y podemos también desde importar hacer el mismo procedimiento con el comando textos, PDF y tablas. Navegamos a donde tengamos los datos y procedemos a importar lo que queramos. Simplemente, como pueden ver, estoy arrastrando desde otra ventana del ordenador. Tienen ustedes aquí sus unidades de análisis. En el ejemplo que estábamos viendo propuesto, eran un análisis documental de diferentes obras de la literatura. Por tanto, nosotros tendríamos los indicadores, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos explorando, eran las actividades extracurriculares que se realizaban. Entonces, vamos a tener organizado en temas, en esta estructura, todos nuestros indicadores, ¿de acuerdo? Dependiendo de la pregunta de investigación o del tema, procederemos con un segundo tema, con un tercero, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo ahora es localizar dentro de las unidades de análisis dónde se encuentra la información relacionada con estos indicadores. Para ello, podemos empezar, por ejemplo, realizando un análisis exploratorio como les estaba proponiendo. Nos vamos al módulo MaxDictio y le decimos que obtenga la frecuencia de las palabras. La frecuencia de las palabras será para todos los documentos, solo tengo 3. Podemos ver que aplique una lista de exclusión. Este proyecto está vacío, no tiene ninguna lista de exclusión. Una lista de exclusión serían aquellas palabras que no necesitamos que cuente como artículos, conjunciones, preposiciones. Entonces, vamos a crear una y lematizará las palabras en español. Lematizar es agrupar las palabras por una raíz común. Le diremos OK y el programa empieza a contar las palabras que tenemos. Lógicamente todas estas no nos van a interesar. Parir, fíjense, la lematización ha incluido para, pares con el verbo parir. Directamente todas estas vamos a eliminarlas a la lista de exclusión. Y tenemos ya otras por aquí que podemos eliminar. Simplemente volviendo a calcular, obtenemos las palabras comer, me imagino que será de como. Podemos también eliminar. Bien, podríamos dejarlo en este punto. Y ya tenemos una serie de términos organizados por documentos, si nos interesa en cada artículo, las palabras que más aparecen. Fíjense la frecuencia, está informando de la frecuencia de aparición, tutor, aprendizaje, son lecturas sobre formación en línea. Y a partir de este punto, lógicamente, pues claro, pueden obtener una representación más gráfica, visual, totalmente personalizable,
¿de acuerdo? Si alguna palabra, por ejemplo, no les interesa, la pueden agregar a la lista de exclusión, tan sencillamente como esto, ¿de acuerdo? Y lo que me interesa a mí es, por ejemplo, las competencias del tutor. Esta información que aparece en 2 de los documentos, obtengo una lista de resultados y veo en el contexto estos resultados, ¿de acuerdo? Pueden ver que si está en la bibliografía y no les interesa, la excluyen de la codificación automática que voy a realizar. Cambiamos aquí sí, aquí también. Bien. Podríamos decir que ya todas nos interesan. A medida que se revisan se pueden ver aquí, por ejemplo, en el título, pues no. Aquí y no me la codifica. Lo mismo que aquí. Pueden ver que cuando está con la página, la página de la revista, pues las puedo excluir todas. Bien, ahora simplemente voy a proceder a codificar automáticamente estas palabras con la codificación automática, ¿de acuerdo? Recuerden que pueden buscar también dentro de estos resultados. A lo mejor puede interesarles buscar tutor o profesor, por ejemplo. Profesorado, profesor, estamos ya haciendo una búsqueda interna dentro de los resultados, lo cual puede ser también interesante. Ha encontrado 5, podemos navegar por los resultados y ver profesorado. Pero bueno, es otra opción añadida y ahora procederemos con la codificación automática de estos documentos. En el ejemplo que veíamos antes eran actividades extracurriculares, pues en este caso estamos hablando de las competencias. Simplemente aquí podemos poner una descripción si nos interesa, si le damos a OK. El paso siguiente es determinar, el programa ha encontrado la palabra competencia, pero vamos a codificar automáticamente con este código para luego hacer un análisis detallado. ¿Cuál va a ser la extensión de ese segmento? ¿Las palabras competencia o toda la oración? Yo voy a indicar la oración y le digo que codifica automática. Tan sencillo como esto, el programa me ha establecido 52 codificaciones de toda la oración. Las oraciones en los documentos PDF son oraciones entre comillas, porque como pueden ver en el documento PDF depende mucho de cómo se haya codificado, pero vamos a encontrar en un documento más información sobre las competencias y esto ya son buenos contextos para que hagamos una codificación minuciosa, analítica del material. Otra recomendación sería introducir aquí un memo con nuestras preguntas de investigación. Y ustedes podrían tener siempre a mano sus preguntas de investigación dentro del programa. Y de esta forma intentaríamos trasladar nuestras unidades de análisis que hemos registrado en el mapa del diseño en el dominio de los métodos, nuestro marco conceptual deductivo trabajado también en el dominio teórico y procedemos en el dominio del análisis a elegir la herramienta analítica del programa que mejor se aplicará a los datos que tenemos y a la estrategia que vamos a seguir. Por ejemplo, en este análisis documental podríamos trabajar el análisis documental bibliográfico que está detallado y registrado. Podríamos trabajar este trabajo exploratorio, podríamos ver qué combinaciones de palabras hay en los documentos, acción formativa, experiencia docente, entorno virtual, utilización de los entornos virtuales, cualquier resultado de estos lo podemos codificar al obtener conjuntos de palabras de 3 en 3, de 3 en 4, hasta 5 palabras. Entonces, una forma muy rápida y eficiente con el programa,
de explorar el material. En concreto, este módulo es el que abordaremos la semana que viene. La semana que viene nos centraremos en MaxDictio y ya trabajaremos un poquito más el programa en lugar de esta semana, que reconozco que el objetivo era abordar la idea del diseño y la estrategia analítica y cómo se traslada al programa MaxQDA. Pues muy bien, por mi parte, esta era la presentación que les quería ofrecer. Vamos a abrir los micrófonos y quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. La herramienta del mapa del diseño la compartiremos. Yo me imagino que se refieren a ver, este es otro. Se estaban refiriendo a este, ¿no? ¿Este es el que quieren que les comparta o la versión en Excel? No sé, les compartiré la de Excel, la debo de tener por ahí también, la compartiré. Pues muchas gracias, Jenny. La versión en Excel es la que quieren, perfecto. Pues nada, la compartiremos, la mandaré a mis compañeros de Alemania para que mañana les entreguen las diapositivas y la versión. La tengo aquí en Excel y ustedes pueden utilizarla. Sí, la presentación estamos comentando que también se va a compartir, lo hemos dicho ya, sí, no se preocupen. A ver, no se preocupen que la van a tener. Vamos aquí a cerrar porque quiero ver, este es el que quieren que les comparta, el original, perfecto. También tienen en la página que les comentaba en diseño de la investigación cualitativa, tienen la información gratuita de recursos, el vídeo de otras ediciones, el artículo y diapositivas también para su información. Jenny, muchas gracias. Intento en el breve espacio de tiempo que tengo hacer lo posible. Intento hacer lo posible. Es muy complicado en una hora intentar trasladar tanta información. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y nada, nos tienen a su disposición siempre que quieran. Hoy ha sido un taller un poco más teórico, hemos visto muy poquito del programa y en otras ediciones profundizaremos con el programa. Pero a mí me interesa que las personas entiendan la importancia del diseño a la hora de trabajar con la herramienta. Esa sería la idea. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo a la República Dominicana, que hoy teníamos gran cantidad de participantes. ¿Habrá una explicación de análisis visuales con MaxQDA? Sí, la hicimos estas semanas atrás en el canal de YouTube de MaxQDA. Ustedes entran y tenemos YouTube. Habrá que poner MaxQDA. Se pone aquí en la cabecera, buscar. Y tienen exploración de resultados con herramientas visuales, eso era lo que abordé. Cuestionarios y variables, bueno, hay en inglés, en ruso, en chino. Los que están en español son los míos, análisis cualitativo con MaxQDA, pues no sé, análisis documental bibliográfico. Pero bueno, si ponemos herramientas visuales, a ver si sale. Herramientas visuales con MaxQDA, tienen la grabación. Yo de momento este verano no tengo previsto hacer uno sobre herramientas visuales. ¿Tienen indicación de tesis o pesquisas que utilizar en desarrollo? Carlos Enrique, mi portugués brasileño está bastante oxidado, por no decir nada. Me imagino que pregunta por ejemplos de investigaciones. Nuevamente en nuestra página web usted va a asesoría y tiene ejemplos de investigaciones, ¿de acuerdo?
Entonces nosotros, todas las publicaciones que hacemos, nuestro equipo, las tenemos los artículos y comunicaciones aquí puestos, ¿de acuerdo? Usted puede ver artículos. Y luego aquí tesis doctorales que hemos asesorado a lo largo de los años, tiene el enlace directo a la universidad que pertenece la tesis, pero usted puede entrar a la tesis directamente desde este enlace y puede ver ejemplos. No sé si era esto lo que me estaba preguntando. Le pido disculpas, pero no entiendo muy bien. No es donde podemos disponer la plantilla de Excel de hoy. Gracias por todo. La plantilla de hoy, las diapositivas y la grabación, mi equipo, mis colaboradores en Alemania, les mandarán un correo, en el correo que indicaron, con esta información. No se preocupen, mañana es viernes. Si mañana lo tienen, el lunes seguro que ya lo tienen y en su correo lo van a recibir todo. No se preocupen, que además, donde está la grabación del vídeo, yo les puedo dejar ya la plantilla. Fíjense que yo estoy grabando el vídeo y se lo voy a compartir. Mis compañeros les mandan la carpeta donde está el vídeo y ahí voy a dejar también el Excel. Vamos a hacerlo así. A ver, tengo aquí. ¿Tienen explicaciones de tesis o investigaciones que usan ese diseño metodológico? Sí, pues esto era lo que le comentaba. Tiene usted aquí diferentes comunicaciones, artículos, congresos y demás. Y luego tenemos tesis doctorales, un montón, en las que pueden elegir temas y en todas se ha trabajado la metodología que les he compartido, que es la que nosotros venimos desarrollando. Y la mayoría de ellas con el programa MASCUDEA, creo recordar. Muy bien, parece ser que no hay ninguna otra pregunta. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles la participación. Voy a cerrar la cámara porque veo que la pantalla parpadea como si fuera una discoteca. Y nada, les agradezco la participación. Espero contar con su confianza la semana que viene y este verano, cada 15 días, seguir reciclándose y aprendiendo nuevas ideas y compartiendo nuevos desarrollos. Muchísimas gracias a todos y todas y lo dicho, un fuerte abrazo a todos y en especial al numeroso grupo de la República Dominicana. Un fuerte abrazo. Sidney, un fuerte abrazo. Vaya semana que te has dado. Todos los días clase por la tarde. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.